Parsi. ¿Quién comenzó? No, yo primero. Bien. Me da la sensación que no se entendió la consigna cuando el viernes pasado dijimos que tenían que hacer el taller con el guión. El guión es un guión como el de una obra de teatro, con todas las palabras que yo voy a decir, con las preguntas que voy a hacer, con la estrategia, y de los 3 presentados, hay solamente uno que tiene hecho el guión. Los demás no hicieron guión. A ver, voy a pasar. El del grupo de Jimena, Diego, María y Juliana, tienen los objetivos general, tienen la actividad, la nombran, exposición del video, pero no dicen cómo la van a presentar, qué es lo que van a decir, cómo van a dividir en grupos, qué es lo que van a decir ustedes. Es decir, ese grupo tiene que rehacer el taller con todo el guión, ¿sí? Ahora les contamos que lo que presentamos es un video, ¿sí? Este video tiene por objetivo tal cosa, después del video, ¿qué preguntan? ¿Sí? Igual, el de Dayana, Karen, Marianela y Victoria, está lo mismo, es decir, tienen la actividad pero no tienen el guión, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que ustedes ensayen de la mejor forma posible cómo lo dirían, ¿sí? El único que tiene hecho el guión, ¿sí? Que está dicho como si estuvieran teniendo un libreto, que es lo que les pedimos, es el de Brenda, Dina, Rocío y Damiana. Yo diría que presenten Rocío, Brenda, Damiana, como para que los otros 2 grupos vean cómo es lo que tienen que presentar. ¿Les parece? No sé, Lauri, vos que los viste, si querés decir algo. Bueno, iba a hacer justamente la misma marcación que vos. Y después con respecto a la previa de Maxi y Ana, que en la clase pasada no le pudimos hacer la devolución, lo que me quedó haciendo ruido de ustedes es un pasito previo al taller que tiene que ver con las categorías que ustedes identificaron, que en la otra clase que les dimos la devolución empecé a hablar y después me di cuenta que ustedes no estaban, ni vos, ni Maxi, ni Ana, que justamente en esa clase lo que yo les decía era que me parecía rara el nombre, o las categorías que identificaron que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, hay una categoría que se llama asistencia alimentaria en el contexto de pandemia y hay otra que se llama asistencia en el contexto de crisis por la pandemia. O sea, y otra, asistencia alimentaria a la población más necesitada. Hay como una similitud que podría haberse organizado toda esa información diferente para que sea una categoría más grande y subcategorías, por ejemplo, una categoría que sea asistencia en contexto de pandemia y ahí poner lo alimentario y lo no alimentario, por ejemplo. Haberlo organizado un poquito mejor. Igual ahora ya está, digamos, ya pasaron a la parte del taller, pero me había quedado con eso, ese pasito previo, y hoy cuando vi la planificación recordé que no se los había dicho porque justo esa clase no les pude hacer la devolución. Después, bueno, sí, a los talleres no... Laura, sí. ¿Dónde viste la planificación de ellos? Porque yo no la vi. La mandaron al mail. ¿Al mail de CAM? Sí. ¿Y por qué no la subieron a la tarea, chicos? La sí. tarea, ayer nos dimos cuenta que no estaba cargada el espacio de entrega, porque gracias a Jimena que avisó, entonces a partir de ayer estuvo el espacio en el campus para tarea.
¿Ayer o anteayer? No, ayer. Sí, y Maxi, ¿ustedes por qué no la subieron? No me acuerdo del motivo, pero creo que fue algo así, que no habíamos encontrado el lugar en el campus. Entonces dijimos, bueno, capaz que hay que mandarla por mail y la mandamos por mail. Ah, Pero bueno, bueno. ahora la subimos al campus. Disculpas por eso. No, está bien, está bien. Yo para saber cómo se nos había perdido en la mitad. Bueno, entonces, la de ellos la tienen hecha con guión. Lauri, ¿vos qué la viste? No, Clau, no está el guión tampoco. Bueno, entonces, ¿hay alguna cosa que puedan corregir de eso que le decías de las categorías? Porque sí, yo me acuerdo que quedamos en que ojalá oyeran la grabación cuando vos hablaste y ellos no estaban para que tomaran la corrección. En realidad a mí lo que me parecía es que si la información hubiese estado organizada de otra manera, en cuanto a estas categorías y su correspondiente contenido, tal vez también les hubiese dado pie para plantear otro tipo de taller, que igual la idea que plantearon Max y Ana está buenísima del taller, el núcleo identificado está muy bien también, pero también si esa información hubiese estado organizada de otra manera, pienso que también hubiese aparecido con más claridad lo que apareció en el grupo de Diego y compañía, las chicas, y Jimena y María y demás, en cuanto a lo pre y lo post de la organización de la asistencia pre-pandemia y post, mira. Y durante la pandemia hubiese podido aparecer, si la información hubiese estado clasificada de diferente manera, al quedar todas categorías distintas, no vi que hubiera una relación en ese sentido. Quedaron como muchos títulos que se podrían haber relacionado y al perderse esa relación, por ahí se perdió otro posible núcleo problemático. Pero de igual modo está bien identificado, es interesante lo que plantean, que era lo del taller, ellos lo orientaron a la correcta utilización para evitar desperdicios y maximizar la utilidad de las donaciones. Pero bueno, pienso que si la información hubiese estado organizada distinto, podría haber salido otro núcleo problemático. Bueno, si les No parece... sé si, Maxi, si estás de acuerdo con, si lo ves a esto que estoy diciendo o no. Sí, lo entiendo. Pasa que, bueno, justo esa clase nos faltamos y por ahí nos desenganchamos un poco. Pero sí, lo entiendo. Ahora lo estoy... me doy cuenta de la situación. Igual está para que le den forma a la idea que ya plantearon, que ya la trabajamos la clase pasada, no es para volver para atrás. Pero bueno, es como una marcación que debería haber estado antes y no estuvo, pero igualmente la idea del taller está buena y de haberse llevado a cabo sería de utilidad también. Bueno, si les parece, pasamos a ver el taller de Brenda, Dina, Rocino y Damiana, el que planificaron del espacio de la Casa del Niño, cosa de que el resto de los grupos se den cuenta de qué hablamos cuando hablamos de guión, así si hay alguna duda la despejamos ahora, y porque la idea es que como ya terminamos el cuatrimestre van a tener que hacerlo, ahora vamos a fijarnos bien en cuántos días y rehacer, darle una vueltita de tuerca a eso. ¿Quieren presentar, chicas? Hola, sí, lo puedo presentar del celu si quieren o si lo tienen ustedes, como No, quieran. lo podemos presentar nosotras, nosotres, a ver. Yo justo el de las chicas no lo tengo descargado en esta compu. No sé si vos Diego o Clau, lo tienen. Yo lo estoy buscando. A O sea, ver si ¿lo subí vos, Claudia? sí estoy, sí, ya lo puse ¿Listo? para compartir. Perfecto. ¿Ya se ve?
está en eso. Ahora sí. Bueno, alguna de las chicas que lo hable, ¿eh? Hagan la presentación como si fuera un ensayo. Un ensayo de poner en práctica, ¿no? Un ensayo de escribir. Digamos que según esto tendría que hablar Damiana, ¿no? Que es la que presenta. Bueno, no sé si me escuchan bien, porque mi computadora creo que está por explotar a esta altura del año. Bueno, la primer parte es la presentación, sería la presentación. Bueno, lo de lograr que las condiciones virtuales sean lo más adecuadas posibles. Y le diríamos que antes de comenzar vamos a asegurar que todos puedan escuchar bien, que todos aprendan cómo prender y apagar la cámara y el micrófono. Bueno, les vamos a pedir también que los que no estén hablando, que apaguen los micrófonos para que no haya interferencia y que cuando alguien quiera hablar, lo puede prender sin problema. Y también le explicamos que hay un chat en Meet, en la plataforma, que aquellos que no puedan o no sepan cómo prender el micrófono pueden hablar por ahí también. Y que todos lo vamos a poder ver. Bueno, en esta parte necesitaríamos tener computadora, celular o tablet o cualquier otro dispositivo que tenga cámara y micrófono. Y después seguiría yo presentando al grupo y diciendo que somos de la Facultad de Bromatología. Y bueno, preguntarles, Brenda, bueno, repetirle primero. Brenda, espera un poquito. Vamos a la parte anterior, que está muy correcta en términos de que ustedes pensaron la virtualidad y está muy bien. El tema es que no hay ninguna mención ni pregunta a los destinatarios si ya estuvieron alguna vez en esta situación virtual, si ya manejaron. Es decir, ahí le faltaría a ese guión un poco más de empatía con los que están del otro lado. No solamente todo lo correcto que contó Damiana, sino que también algo de preguntar, ¿y ustedes ya manejaron, ya vieron, ya saben lo que es desmutearse? Digamos, alguna cosa que tuviera que ver más con la empatía y con crear un clima ventajoso y más cercano en términos de la virtualidad, que ya de por sí es lejana. Entonces, poder poner un poquito de eso. ¿Queda claro? Sí, entendí. Sí, si no, queda como que hablamos nosotros, ¿no? Sí, si no queda muy acartonado. Sí. Bueno. Modo robot. Bueno, perdón, Brenda, es que no me podía desmutear para decir esto. Y entonces por eso te interrumpí después. Dale, seguí vos ahora, dale. No, está bien. A mí me anda medio mal y se me corta por ahí. Bueno, y después ahí le repetiríamos que mantengan los micrófonos apagados para que no haya interferencias y después empezar a saber sus nombres y que nos cuenten hace cuánto forman parte de la casita del niño y cómo llegaron a ella. Después seguiría Dina. Bueno, después sigo yo, que ahí le contamos que tuvimos la entrevista con Mabel, donde, o sea, que fue virtualmente, que pudimos conocer de qué se trataba la casita del niño, qué actividades realizan. Dina, habla Hola. como está. ¿Sí? Hola, hola. Habla como está en el guión, como si te dirigieras a las participantes, no a nosotros. Bueno, ¿Sí? Dale. listo. Bueno, entonces le vamos a contar que estuvimos hablando con Mabel hace unos días, que fue una entrevista virtualmente,
donde Mabel nos contó de qué se trata la casita del niño, qué actividades realizan, qué cosas están pasando durante la pandemia, quiénes están presentes ahora y quiénes estuvieron presentes antes de la pandemia. Y bueno, con toda esa información que nos brindó Mabel, vamos a analizar algunas cuestiones, o sea, algunas cuestiones que nos parecieron interesantes. Y las herramientas que vamos a necesitar, bueno, eso te lo digo, es el PowerPoint con el resultado de la entrevista. En el Power vamos a poner los alimentos que están adentro del bolsón o lo de las ferias que utilizan. Y bueno, después seguiría Rocío presentando. Espera, Dina, espera. Acá hay un error metodológico cuando, como siempre, cuando uno trabaja con muchos actores, que me parece que es para que todos tomen nota de esto. Está muy bien, como ustedes plantearon, que tuvieron una entrevista con Mabel, y Mabel les dijo muchas cosas interesantes, y presentar algunas cosas que les dijo Mabel, pero siempre hay que tener una pregunta de chequeo con el resto de los actores con respecto a qué piensan ustedes. ¿Les parece que esto que nos contó Mabel es así? ¿Hay algo más que quieran agregar? ¿Hay algo que les parece diferente? ¿Sí? Bueno. Siempre hay que hacer ese chequeo. No se puede dar la palabra de uno de los actores como la única palabra, ¿sí? Bueno. Entonces, pudimos analizar algunas cuestiones que nos parecieron muy interesantes y se las queremos mostrar. Entonces, ahí sí, ahí iría Rocío ya, ¿no? Sí. Sí, ahí sí. Dale. Bueno, otra cosa de los que nos contó Mabel en la entrevista fue acerca de cómo estaban conformados los bolsones. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Sí. Porque escuchaba una interferencia. Bueno, acerca de cómo estaban compuestos los bolsones, como por ejemplo fideos, harina de maíz, leche, té, aceite, yerba. Y ahora queremos preguntarles si esto es así, si además se entregan otros alimentos y si siempre pueden entregarlos. También nos contó acerca de cómo se obtenía el dinero para la compra de los alimentos, por venta de ropas, calzados, a un precio menor. Y lo que le queríamos preguntar era si siempre tenían disponible ropa y calzado para vender y de qué otra manera podían conseguir dinero para comprar los alimentos. También... Rocío. Sí. Rocío, ahí. No escucho bien. Ahí es justamente lo que yo... No escucho bien. Justamente... ¿Ahora me escuchás? Hay como una interferencia que no me deja escuchar. ¿Ahora escuchás? Sí, a ver si. Justamente ahí es. Presentan el Power con el bolsón que contó Mabel, con los productos, y ahí es donde hay que preguntar. ¿Es así ustedes, que son todos estos alimentos del bolsón? ¿Hay alguno que nos olvidamos, como siempre poniéndolo en uno? ¿Hay algún alimento que nos olvidamos de poner? ¿Estos alimentos son los que entregan? Lo mismo en la exposición que siguen con respecto de dónde sacan la plata. Esto es así, hubo algo que nos olvidamos, algo que no sea del todo así, que entendimos mal, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, dale, Rocío, seguí. Bueno, ahí sigo. También les queríamos preguntar qué otros alimentos piensan ustedes que podrían ser entregados a las familias, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que hayan recaudado con las ventas. Bueno, pueden prender el micrófono para decir lo que piensen y nosotros lo vamos a ir anotando.
Ahora, ¿qué les parece si entre todos estamos, podamos contribuir y agregar esos nuevos alimentos al bolsón? Pueden ir escribiendo o abrir el micrófono y decirnos lo que se les haya ocurrido y así vamos intercambiando opiniones. Bueno, creo que ahí sigue Brenda. Hola, escuchen, para todo el grupo, ¿dónde estaría el conflicto cognitivo ahí? ¿Cuál sería la estrategia con la cual producen el conflicto cognitivo? Puede ser en donde le preguntamos qué les parece si entre todos buscamos cómo podemos conseguir y agregar esos alimentos al bolsón. Cuando hablamos de estrategias para producir conflicto cognitivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todo el grupo le pregunto, no hace falta que conteste el grupo que está trabajando. Cuando hablamos de conflicto cognitivo, ¿a qué nos referíamos? ¿No es algo que con nuestros conocimientos previos no podemos resolver? Justamente en producir una crisis en esos conocimientos previos, ¿sí? Los conocimientos previos es que, en este caso es, según lo que dijo Mabel, que con la plata que tienen compran algunos alimentos. Hay algo del conocimiento científico que ustedes tienen como futuras y futuros nutricionistas, y es que esos alimentos que compran, no todos tienen todo el valor nutricional necesario. Entonces, con ese saber, que es lo que los hace operar a ellos y comprar lo que compran, ¿sí? La idea sería ver cómo ponen en cuestión, primero, el tema de que esos alimentos son insuficientes. Es decir, como preguntarles si creen que la familia que recibe eso está bien alimentada, ¿sí? O es suficiente para una alimentación adecuada. Y ustedes es decir, claro, cuando entonces ahí le pregunté, ¿ustedes piensan que se podría comprar otras cosas con esta plata? ¿Qué se podría reemplazar? Esa pregunta es la que de alguna manera pone en cuestionamiento ese saber, esa idea previa que los lleva a la acción, a hacer determinadas cosas y que tendrían que hacer otras, ¿sí? Pero no está muy claro ahí en donde ustedes tienen el tema del conflicto cognitivo. Siempre hay que provocar algún cuestionamiento que permita hacer que haya una duda, que haya una contradicción, que haya una hipótesis, que efectivamente produzca interés y motivación, porque si no, ¿y por qué vamos a pensar otros alimentos que le podríamos poner? Y si no está claro por qué tendrían que cambiar los alimentos. ¿Se entiende? Hay un trabajo de eso. Sí. Bueno, eso tendría que estar claro, ¿sí? Ahí en la planificación. Bueno, no sé quién estaba, si quieren, ahí hay que dar una vueltita de tuerca. ¿Quién quiere seguir, quién le toca seguir en la coordinación? A mí. Bueno, y después, para lograr el cierre del taller,
decirles que para finalizar queríamos saber si fue de utilidad el taller, agradecerles por su atención y participación para que entre todos podamos crear estrategias que mejoren la calidad de los bolsones entregados a las familias en este contexto de pandemia. Que esperemos que termine pronto. Saludos a todos. Bueno, ahí solo era necesario el micrófono y nada más. Y ahí terminaría. Escúcheme el grupo. Hay algo aparte del ausente en el guión que tiene que ver con el tema del contexto. Digamos, no hay una sola mención, si bien sí a la pandemia, pero no a la crisis alimentaria, al padecer de las familias, un momento donde también puedan hablar de lo difícil que significa conseguir la plata, las donaciones, ¿sí? El tema de estar dependiendo de eso, es decir, es como un taller que se puede hacer ahora que hay una emergencia alimentaria como en otro momento con familias pobres, y en realidad el contexto no es el mismo, ¿sí? Entonces, eso también lo tienen que repensar, es decir, esta gente que está trabajando está atravesada, y eso hay que dejarlo surgir, por lo que es la asistencia a gente que está en situación de emergencia alimentaria, ¿sí? Y eso hay que explicarlo, hay que decirlo, ¿sí? Hay que darle un poco de lugar a eso. Porque acuérdense que estuvimos hablando todo el tiempo que este tipo de trabajo metodológico tiene que ver con lograr líneas de acción para la transformación. Si no se ve con claridad, si los destinatarios no se pueden apropiar claramente de por qué es importante que haya una mejor nutrición en este momento, ¿sí? La verdad que estamos en problemas. La otra cuestión es que ustedes no indagan en algo del contexto muy importante que es la tarjeta alimentaria. De esas familias que concurren, ustedes no hablaron con Mabel cuántas reciben la tarjeta alimentaria, que pueden comprar alimentos por otro lado. Pregunta es lo mío, ¿eh? No, sobre eso no. Claro, porque ustedes no pueden trabajar en este taller en un vacío histórico, porque si estas familias reciben la tarjeta alimentaria, por ahí lo importante es que los alimentos que entregan en el bolsón sean complementarios de lo que no pueden comprar o de lo que podrían trabajar con la gente para que esa familia tuviera una alimentación mejor, complementando la tarjeta alimentaria con el bolsón. ¿Se entiende? Por ahí son familias que ya tienen niñas grandes y no les toca la tarjeta alimentaria, ¿sí? O no cobran la asignación, hay que ver. Pero ahí hay algo del diagnóstico que habría que poder hacer en el taller, aparte de lo que planteó Mabel, que permitiría una problematización mayor, ¿sí? Con respecto a cuál es la dieta. Es decir, el bolsón, si el bolsón es lo único que recibe la familia, es una cosa. Y si el bolsón es complementario de lo que la familia puede comprar o de lo que recibe por otros programas, es otra cosa. Y las estrategias son a lo que me refiero. Si ellos están recibiendo un plan alimentario que en otro lado que les da alimentos secos, bueno, entonces vos que podés comprar alimentos frescos para complementar. Ahora, si es lo único que reciben, entonces, bueno, a ver cómo con eso que podemos comprar mejorarlo. Hay como una descontextualización del taller que no va a la problematización. ¿Se entiende lo que estoy contando? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, muy bien con el guión, que fue el único grupo que comprendió lo que queríamos decir, escribir cómo lo iban a decir.
pero hay que darle una vueltita de tuerca en el tema de lo contextual, ¿sí? Sí, ahora todos van a tener que, vamos a tratar de hacer un tiempo para que puedan trabajarlo y subirlo el día de hoy, pero la idea es que aparte esté con claridad las distintas estrategias didácticas, que ustedes ponen varias, pero que esté con claridad el conflicto cognitivo, que es como el corazón de esta metodología, el corazón del taller, para que la gente se entusiasme, se pueda apropiar y para que efectivamente el conocimiento científico pueda ser ahí una alianza en potenciar el conocimiento que ya tienen los participantes y potenciar las líneas de acción, ¿sí? Porque tienen que salir entusiasmadas de ahí, pensar que van a comprar con la plata que tienen, que sea más nutritivo, ¿sí? Hay que entusiasmarlo. Y eso en parte se logra con el conflicto cognitivo. No sé si he sido clara para ustedes y para el resto de los grupos, de lo que tienen que hacer. Laura, sí, ¿lo hicieron con guión? ¿Cómo, Clau? Perdón, se cortó justito cuando hablaste. Preguntaba si Maxi y Ana lo hicieron con guión, el taller. No. Ah, bueno, entonces, los otros grupos tienen que armar el taller. Perdimos la imagen y parte del audio. ¿Se cortó todo o ¿Se me cortó a mí? la presentación? No entiendo, Diego. ¿Ahora se cortó recién? No estamos viendo en pantalla nada, quedó la pantalla negra. Bueno, no sé qué pasó, pero no importa, ya igual dejo de presentar. Okay. Porque hasta ya vimos eso. La pregunta era... La indicación era que todos los grupos tienen que darle una vuelta de tuerca al taller. Hoy cuando terminemos, vamos a terminar más temprano para que le puedan dar una vuelta de tuerca con eso, haciendo el guión y tomando especial atención en cómo van a producir el conflicto cognitivo, ¿sí? Y el contexto, ¿sí? Que varios grupos dejaron eso medio de lado. En el guión tiene que aparecer eso. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, sí, profe. Bueno, el resto de los grupos... Perdón, al resto de los grupos, reitero, ¿les queda claro lo que tienen que darle una vuelta de tuerca al taller? Sí, profe. Me queda un grupo que no me dijeron ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Tenemos un grupo ausente, porque Fabricio y Lucía son un grupo y no están. No, pero me estoy refiriendo de los presentes. Maxi y Ana. No. Bueno, Maxi, porque Ana todavía no entró. Maxi, Sí. ¿quedó claro la vuelta de tuerca que le tienen que dar? Sí, sí, lo había puesto en el chat. Sí. Ah, perdón. Y el otro grupo que me queda es el de Diana, ¿no? Sí, también escribió el chat. Diego, avancemos con el tema siguiente, así Bien. les damos el tiempo para que hagan. Bueno. Esto vendría a ser la presentación de Casa de Herrero, Cuchillo de Palo o
haz lo que yo digo más no lo que yo hago, ¿no? Una de las condiciones básicas de armar un PowerPoint es que tenga poco texto y poca, digamos, carga de información, porque tiene que ser un elemento de acompañamiento y de refuerzo, lo que se dice. Pero como no les voy a dar para leer las distintas bibliografías que abundan en cuestiones técnicas, abundamos en la presentación, ¿tá? Así que vamos a presentar un PowerPoint, en realidad una presentación de Google, porque es así como se llama. Que tiene como nombre el diseño de los materiales de comunicación. En realidad tenía un nombre más largo que se llama diseño de materiales educativos comunicacionales, pero lo vamos a simplificar así. Bueno, hablando, digamos, en referencia a lo que planteaba recién Claudia con digamos, la valoración del contexto en lo que vendrían a ser las producciones que uno puede llegar a hacer, en este caso vamos a intentar tener de referencia esta cuestión del contexto en función de la nueva, digamos, aplicación de las técnicas de comunicación de tipo audiovisual, con los spots que se pueden transmitir por redes sociales y todo, pero, digamos, esta presentación está en base a lo que vendría a ser la comunicación visual, digamos, en su corpus más sólido, que es la comunicación gráfica, ¿sí? Bien, ¿desde dónde partimos? Tratando de hacer el ejercicio de la reconstrucción de la memoria colectiva que nosotros generalmente hacemos en función desde dónde estamos hablando. Allá lejos de hace tiempo, más o menos por la mitad del año, hablábamos de que existen distintos modelos para entender el fenómeno de la comunicación y que a nosotros, digamos, desde la cátedra tomamos la opción de situarnos en un modelo que puede definirse, digamos, en un esquema que puede definirse en 3 modelos de comunicación definidos. El que pone énfasis en los contenidos, ¿sí? Aquel que tiene como objetivo que el individuo aprenda. El modelo que pone énfasis en los efectos, aquel que tiene el objetivo de que el individuo haga. Y por último, el modelo que pone énfasis en el proceso, cuyo objetivo es que el sujeto, ¿sí?, piense y que este pensar lo lleve a transformar su realidad. Esto lo tomamos de Mario Kaplun, una pedagogía de la comunicación. Bien. Relacionándolo con los modelos de formación, modelos didácticos que vimos también hace un tiempo, decíamos que había un modelo de la transmisión, donde había un esquema, digamos, básicamente unidireccional, desde un formador en un formado, ¿sí? Después un modelo del adiestramiento, donde había un estímulo, una respuesta y una repetición que hacía, digamos, que se cerrara ese esquema, y el de la problematización, digamos que era un esquema de que se retroalimentaba, digamos, que tenía digamos, una secuencia de trabajo partiendo de la reflexión, de la práctica, la identificación de los problemas que se podían tener en ese proceso de reflexión, una teorización con su correspondiente hipótesis de solución para renovarnos en una práctica transformada. Lo que vendría a ser este esquema que intentamos hacer con el modelo de aplicación del dispositivo taller, con la inserción de estos espacios a través del conflicto cognitivo y las demás cosas que estábamos mirando recién. Resumiendo, nosotros entendemos la comunicación como un diálogo, ¿sí?, donde no hay un emisor y un receptor y un esquema lineal donde se transfiere información de un sector a otro, de un punto a otro, sino que es un diálogo donde ambos sujetos componen, digamos, cada uno, se identifica como emirrec, somos emisores y receptores al mismo tiempo, ya que nos vamos pasando, digamos, esta cuestión dialógica de poder ir dialogando y tratando de construir a partir de esta reflexión una síntesis que sea superadora, ¿sí? Estos actores se relacionan entre sí, digamos, dinámicamente. Bueno, ahora, ¿qué problemas o necesidades son efectivamente problemas de comunicación como para que nosotros los podamos abordar desde digamos, desde el desarrollo de un proceso de estas características o el diseño de un dispositivo que funcione dentro de este proceso, ¿sí? Primero, la necesidad o dificultad para establecer o restablecer vínculos, ¿sí?
El establecer un vínculo, podríamos identificarlo en el caso puntual de los trabajos prácticos que ustedes desarrollaron este año en el marco de la pandemia, fue cómo hubiera sido el trabajo si nosotros no le hubiéramos asignado ese contacto. ¿Cómo hubieran ustedes podido hacer ese vínculo, o establecer ese vínculo con un determinado actor social si nosotros no se lo hubiéramos dado? ¿A dónde hubieran salido a buscar? ¿Con qué condiciones? ¿Cuáles serían los criterios que ustedes considerarían que fueran imprescindibles saber para salir a buscar esto? ¿Sí? Y una vez que nosotros tenemos definido ese posible esquema de vinculación o poder establecer ese vínculo, que es a través de ciertas acciones de diagnóstico, ciertos relevamientos, cierto trabajo, digamos, de contacto con los distintos actores sociales, viene la necesidad para producir o compartir sentidos y hacer circular sentidos, ¿sí? De esos actores que nosotros vinculamos, ¿cómo hacemos para compartir sentidos que tengan que ver con la situación del impacto, digamos, que se dieron en las distintas prácticas alimentarias en la pandemia? Desde nuestros espacios educativos y comunicacionales, ¿cómo podemos hacer para trabajar en esa articulación de sentidos? ¿Sí? Y entonces viene la pregunta siguiente: ¿cuáles serían las dificultades para entablar un diálogo, ese diálogo de EMIREC que veíamos en la diapositiva anterior, con el otro? ¿Sí? Entonces, podríamos identificar que ese problema de comunicación se podría expresar como una necesidad insatisfecha, algo en lo cual nosotros podríamos operar, ¿sí? Y esas necesidades, digamos, esa necesidad, digamos, desde el punto de vista del problema de la comunicación, podría tener distintas dimensiones, que podrían llegar a ser el ser, el tener, el estar y el hacer. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ser receptivo, ser abierto, ser expresivo, tener esas cualidades desde el punto de vista de la competencia comunicativa que desarrollamos, ese esquema de la escucha activa, el cómo saber dialogar, el esquema de interactuar sin que operen prejuicios, tratando de no tener cuestiones sesgadas, tener, digamos, de no influenciar sobre opiniones, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces lo que uno debería tener? Aquellos medios, aquellas condiciones, aquellos canales desde el punto de vista teórico de la comunicación, o aquellas cuestiones materiales que a mí me facilitarían tener ese espacio de comunicación, o ese vínculo comunicativo, ¿sí? Ese vínculo comunicativo podría ser un espacio de diálogo a través de, hubiera sido muy, muy interesante, un trabajo de campo donde uno recorre el barrio y conversa con la gente que está presente en las instituciones del barrio. O uno contacta a través de un determinado banco, digamos, de datos, los distintos datos que uno podría llegar a buscar para un determinado proyecto, y de ahí se vincula con la gente, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Básicamente, escuchar, expresarse y dialogar. Este proceso del EMIREC no es solamente un dibujito que al esquema, digamos, de retroalimentación constante Euríboro, digamos, como el mito de ese que se reconstruye a sí mismo. No es una cuestión simple, simplemente gráfica, que las flechitas vayan de EMIREC a EMIREC y de EMIREC a EMIREC. Esta es una cuestión de un posicionamiento real. El escuchar, el expresarse y el dialogar vendría a ser esta cuestión hegeliana de tesis, antítesis y síntesis. Tratar de dialogar, establecer posibles, digamos, puntos en común para lograr una síntesis superadora que sea el espacio donde podamos trabajar nosotros. No es una transferencia de información, no es la típica bajada de línea, ¿sí? ¿Y cómo sería? Es estar, ¿sí? La constitución de espacios formales e informales de comunicación. Uno puede salir a recorrer un barrio y ponerse a dialogar en la esquina del barrio con alguien sin haber tenido la intención de conversar con esa gente, pero esa gente capaz que te dice en ese momento una información que es precisa. Uno tiene que estar proactivo y dispuesto a generar esos espacios, ¿sí? Y aquellos espacios formales tienen que ser ocupados. No asociándolo a nuestro espacio específico de ECAM, pero pensémoslo en la vida académica amplia de la vida universitaria. Los espacios formales serían aquellos espacios de diálogo que uno tiene que participar, aunque a veces molesten, aunque tengan mala prensa,
Por ejemplo, participar del centro de estudiantes, participar de las reuniones, participar de proyectos, dar a conocer su voz, escuchar qué es lo que tiene que decir el otro, ¿sí? Esos son los espacios formales que tienen este espacio, donde se discuten las distintas políticas que impactan sobre el educativo comunicacional o elementario nutricional alrededor de lo que tiene que ver la licenciatura en nutrición de la UNER, ¿sí? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Tenemos contacto? ¿Sí? ¿Tenemos una famosa lista de contactos si tuviéramos que salir a trabajar o simplemente vamos a donde nos mandan? Y si vamos simplemente a donde nos mandan, nos pusimos críticamente a pensar, che, ¿por qué nos están mandando específicamente a este lugar y no a otro? Bueno, estas cuestiones tienen que ver con ese espacio desde la formalidad y la informalidad que es interesante poder plantear como necesidad de comunicación, ¿sí? Y acá se viene la cantidad de texto, que tenganlo en cuenta como si esto fuera un Word. No les voy a hacer un Word, así que léanlo en el PowerPoint. ¿Cuál vendría a ser el objetivo nuestro para elaborar un mensaje? ¿Sí? ¿Cuál canal utilizaríamos? ¿Cuál sería nuestro público? En este caso público en el sentido de nuestra población destinataria, ¿sí? Desde el punto de vista de la comunicación, generalmente se habla de audiencia o de público. ¿Y cuáles serían las competencias que debemos desarrollar para concretar esta comunicación? ¿Sí? Desde el punto de vista del objetivo de lo que nosotros intentamos llevar adelante. ¿Tenemos claro cuál es el propósito de nuestra acción? ¿Vamos simplemente a divulgar una cosa que va a pasar, un acontecimiento? ¿Vamos con intenciones de impartir una orden para que dejen de hacer o que cambien de hacer una determinada cosa? ¿Queremos inducir a que se genere un cambio en determinada práctica? Son objetivos diferentes que van a darme en el plan de actividades diferentes, ¿sí? Lo mismo que el canal. El canal va a estar asociado a la eficacia, digamos, de ese canal en función del objetivo. ¿Cómo llegamos con nuestro mensaje? Vamos a utilizar el esquema clásico de la comunicación con los medios masivos y tiramos a toda la población vigente, aunque a nosotros solamente nos interesen determinados individuos de esa población. ¿O vamos a utilizar técnicas de comunicación interpersonal donde establezcamos un diálogo cara a cara con el referente, con la institución o con los distintos actores que están en la institución? ¿Quién es la población destinataria? ¿Cuáles son las características de estos destinatarios? ¿Sí? ¿Son mayores? ¿Son jóvenes? ¿Saben leer? ¿No saben leer? ¿Manejan tecnología? ¿No manejan tecnología? ¿Sí? Esas cuestiones son determinantes a la hora de, vuelvo a repetir el término de establecer un parámetro de comunicación eficaz, ¿sí? ¿Y cuáles son las competencias que debemos desarrollar para concretar esta comunicación? ¿Tenemos que ser diseñadores gráficos? ¿Tenemos que ser relacionistas públicos? ¿O tenemos que saber un poco más de pedagogía y de dinámicas de grupos? ¿Cuáles son los requerimientos que nosotros nos podrían llegar a interpelar a la hora de elaborar este mensaje? Bien. Entonces, todo esto define lo que podría llegar a ser a grandes rasgos un plan, donde hay un eje conceptual, que vendría a ser el qué, sobre qué vamos a dialogar, un eje pedagógico, que va a hablar del para qué, o sea, cuál es el camino que nosotros estamos intentando invitar a recorrer a esta gente, y por qué sería para ellos interesante hacerlo con nosotros, ¿sí? Y por último, el que vamos a desarrollar, el eje comunicacional, que vendría a ser el cómo. ¿Cómo hacemos con los recursos que tenemos? El planteo de las distintas acciones, ¿sí? En función de cuál sería la más útil o cuál sería el esquema más productivo para poder lograr entablar ese diálogo, ¿sí? Entonces, ya visto la cuestión del eje conceptual, que ustedes pueden hacer a través de las distintas entrevistas, los análisis y las cuestiones que tienen que ver con la selección de los núcleos prioritarios, venimos con el eje pedagógico, con el para qué, buscando esta cuestión del objetivo didáctico que tiene el espacio taller que estamos pensando, y ahora vamos a pensar de lo que vendrían a ser los recursos comunicacionales, comunicativos, cuáles vendrían a ser la opción de trabajo para trabajar con ellos, ¿sí? Bien. ¿Cómo organizo el contenido? Hace un año, 2 años, no me acuerdo cuánto, la universidad trajo a Estela Moyano, una persona que trabaja en lo que tiene que ver con la redacción académica, una persona muy interesante, muy amiga de los famosos marcos teóricos de Caro Clerici, que ella publica, creo que la entrevistó en su ciclo. Creo que no me acuerdo de dónde lo saqué porque lo busqué, pero no lo tengo citado con el año, pero no con el libro específico, pero creo que es en Escribir Ciencia. Ella dice que debe considerarse, en cuanto a la organización del contenido, no solo la situación comunicativa que se establecerá a través del texto, sino la organización de los contenidos
y la estructura global de sentido. Debe seleccionar aquella información que sea imprescindible para entender el trabajo. No más, pero tampoco menos. ¿Sí? Queda re lindo escrito acá, pero básicamente esto se resume en no tener de más información, pero tampoco tener, digamos, información de menos, sino lo preciso. Aquello que sea, digamos, dentro de la situación comunicativa, de lo que se trate, el tema, la cuestión referencial de lo que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, planteamos los distintos componentes que podría llegar a tener este material educativo y comunicacional que nosotros pensemos. ¿Sí? Podríamos pensar que primero, para ser eficaz, tiene que ser atractivo. ¿Sí? Si de entrada es feo, no nos va a gustar. Y ya lo vamos a mirar medio con desconfianza, y ya no le vamos a prestar su relativa atención, y puede llegar a tener hasta cierta cuestión de un desprecio, entre comillas, de lo que uno está intentando acercar. Segundo, la comprensión. ¿Sí? Tiene que ser atractivo, pero tiene que ser legible, tiene que ser entendible, tiene que estar en función de lo que yo estoy planteando, tal cual se planteaban en diapositivas anteriores. ¿Sí? Involucramiento. En alguna de las partes, el material tiene que inducir a la acción, ¿sí? Tal cual como dice al final. ¿Sí? Primero tiene que aceptarse y posteriormente inducir a la acción, o sea, invitarlos a involucrarse en lo que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Involucrarse en función a reflexionar, en función a intentar modificar un determinado situación de la realidad a través de una determinada intervención, involucrarse en el sentido de hacer o ser partícipe de la acción que estamos planeando en conjunto. ¿Sí? Entonces, la efectividad de los materiales de comunicación van a tener, digamos, la esencia en estos mensajes y la forma en que son presentados. ¿Sí? O sea, como decía Moyano, el contenido seleccionado, ¿sí? Y la forma en que es presentado, desde el punto de vista de su performance gráfica o visual. Esto es un checklist que sirve a la hora de tener a referencia para ir y marcar con una tilde, ¿sí? Si efectivamente esto es comprensible. O sea, si el mensaje es comprensible, sí. Si es técnicamente correcto, sí. Si es breve, sí. Si es llamativo, sí. Si es estandarizado, sí. Si es fácil de recordar, si es convincente, si es práctico, si tiene importancia para la audiencia. Si logramos hacer un material que llegue a comprender todos estos ítems, definitivamente la tenemos hiper clara. No obstante, podemos llegar a trabajar algunas cuestiones que sí son importantes. Definitivamente tiene que ser comprensible, definitivamente tiene que ser técnicamente correcto. ¿Sí? Puede no ser breve, puede ser no llamativo, puede no ser estandarizado, pero tiene que ser fácil de recordar y de convincente, ¿sí? Y tiene que ser básicamente práctico y de importancia a la audiencia. ¿Sí? ¿Por dónde se empieza? La composición, ¿sí? Básicamente en la composición gráfica vamos a encontrar 4 elementos, ¿sí? Los textos, las imágenes, el color y los espacios en blanco. Los espacios en blanco, ustedes dicen, nunca me había puesto a pensar, es cierto. Sin aire, sin el espacio entre renglón y renglón, los textos serían ilegibles. Sin los espacios entre figura y fondo, sin esa cuestión del cambio de color entre lo que está atrás y lo que está adelante, si eso no existiera, todo sería ilegible. Entonces, es importante todo el espacio en blanco para la condición de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, combinar estos elementos en una mayor o menor proporción según la estructura que nosotros asignemos, ¿sí? Si le damos prevalencia al texto, si le damos prevalencia a la imagen, si le damos prevalencia al color, ¿sí? Eso vendría a ser esto de la distinta proporción. ¿Qué hay en la composición? Se dice, esto es parte del concepto psicológico de Gestalt, que hay una parte irracional y una irracional en los distintos mensajes. Y se le asigna muchas veces que los contenidos visuales de impulso, ¿sí? Son esa parte irracional y los contenidos lingüísticos de mensaje, ¿sí? Son esa parte racional. ¿Cuáles serían los de impulso? Lo que a mí me llama la atención, lo que me moviliza, la fotografía, los contenidos visuales, fotografía, ilustración, el espacio en blanco, ¿sí? ¿Y cuáles serían los contenidos lingüísticos del mensaje? Por supuesto, el texto, en su cuerpo de texto y las distintas frases que podrían llegar a darse. La más motivadora de todas es generalmente la frase de cierre o lo que se conoce como eslogan, ¿sí? Bueno, componente lingüístico, rápido, el texto. El texto
tiene que tener una idea completa, digamos, de lo que uno quiere transmitir a la audiencia. Ahí acá se pueden identificar 3 ítems: la tipografía, la redacción y la temporalidad. La tipografía, siempre es mejor elegir una tipografía clara, que sea de fácil lectura y que tenga un buen tamaño. La redacción, intentemos que sea breve y simple. No utilizar palabras complejas, no utilizar lo que se llama jerga, esa cuestión cerrada de la denominación de muchas especialidades que hablan como en una especie de léxico o idioma propio. Hay que hablar, digamos, si vamos a trabajar en cuestiones de ámbito comunitario, tenemos que hablar como la comunidad habla. Así de simple, ¿sí? Y que eso, ¿por qué? Porque no tiene que dificultar el entendimiento. Y la temporalidad. Esto es una cuestión del punto de vista de la redacción, una de las cuestiones que más llama la atención cuando uno está corrigiendo, cómo no se dan cuenta cuando escriben una determinada cosa. Lo ideal, siempre que sea posible, redactar ese mensaje, ese texto en tiempo presente. Porque cuando pasamos con las cuestiones del potencial a futuro, o cuestiones de base de lo pasado, se reduce el impacto de lo que se anuncia. Esas cuestiones generan muchas veces confusión. Entonces, en la temporalidad generalmente se invita a que la redacción sea en presente, ¿sí? En cuanto a la imagen, bueno, la imagen, con esta cuestión del estímulo y de todo lo de que veníamos hablando, la imagen tiene que tener como propósito atraer la atención y generar una emoción, un estímulo, algo a partir de lo que veo. No poner cualquier imagen porque tengo que llenar el hueco, ¿no? Los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una imagen, las condiciones que tienen que ver con el equilibrio, ¿sí? El equilibrio en función de cómo interactúa con el texto y con el fondo. ¿Sí? El tamaño puede ser variable, ¿no? Pero digamos, cuanto más grande la imagen, puede ser que se deforme, que no me entre en el área de impresión, puede ser que se pixele. O sea, la imagen en realidad debería tener al menos el 70% de un anuncio, ¿sí? Y no menos del 30%, ¿sí? Y sería invariable. ¿Por qué? Pero el texto generalmente debería ser el 30% junto con los espacios en blanco. No tener una super... O sea, puede funcionar. Esto es la digamos, regla. Puede ser que una imagen sola comunique todo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque nuestro ámbito de trabajo tiene que ver con ciertos materiales, ciertos dispositivos que no son un mero anuncio publicitario, necesitan otro tipo de refuerzo, ¿sí? Entonces hay veces que hay cosas que no se entienden, tienen que ser completadas por texto. De ahí que la imagen no ocupe tanto espacio y el texto sea el complemento. Y los colores, bueno, la combinación de colores, si es que se pudiera hacer a colores, ¿sí? Tranquilamente puede ser a blanco y negro, pero la combinación de colores es importante. Y tienen que identificar al mensaje con sus referentes, ¿sí? Es abundante la utilización del color verde, el amarillo y el naranja en mensajes referidos a la nutrición, ¿sí? ¿Por qué? Porque son colores que en la psicosociología se muestran como vivos, como parte del alimento vivo, ¿sí? Difícilmente te vas a poner a encontrar a alguien con algo super, digamos, cuyos colores combinen el negro, el violeta y el azul, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si hay alimentos negros, violetas, azules, o por lo menos no sé si a mí me impacta positivamente que me hables de alimentos pintados de negro, violeta y azul. ¿Sí? En el sentido general, ¿no? Bueno, en sentido de lectura, el orden natural de la lectura en nuestra civilización occidental y cristiana, siempre ha sido de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como nos enseñaron a escribir en los renglones de los cuadernos, en la primaria. Y seguimos escribiendo, aunque agarremos los cuadernillos a veces al revés, como el que agarré yo, pero son cuestiones de otra cosa. Pero básicamente nosotros escribimos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, a forma una Z. Empezamos en un renglón, termino el renglón, pasamos al de abajo y seguimos así, ¿sí? Ese es el esquema de lectura. Si se nos ocurre ofrecer un esquema de lectura diferente o poco convencional, puede llegar a tener confesiones. ¿Puede ser un golazo? Sería poco probable que sea un golazo, pero puede a veces funcionar. Pero básicamente nuestro esquema de lectura siempre va a ser igual, ¿sí? De ahí es que todo se escribe así. A medida que ustedes van escribiendo un mensaje de texto, se va escribiendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. O sea, este esquema de lectura está absolutamente asimilado en, digamos, en nuestra cultura. Entonces, si sumamos el ojo y las leyes de percepción, ¿sí? Que forman esta propia forma de lectura que tenemos nosotros, se va de las superficies grandes, ¿sí? A las superficies pequeñas. De los objetos irregulares a los regulares y de los gráficos a los textos.
Eso sería el pasaje, lo que más nos llama la atención. O sea, si tenemos una imagen grande, primero centramos la imagen, la visión en la imagen grande para después pasar a las imágenes más pequeñas o complementarias. Los objetos de forma irregular o que estén, por ejemplo, en un momento cambiado, por ejemplo, un cuadrado puede ser regular, pero si yo lo giro 45 grados y me queda como un rombito, puede ser que me llame la atención más que el rectángulo común y silvestre de cómo organizo la hoja, ¿sí? O los gráficos a los textos. Si vamos, por ejemplo, en un póster, el típico póster de congreso, lo primero que uno ve es el título. No, generalmente uno va de cabeza a los gráficos y después termina de ver todo, ¿sí? Por supuesto que esos portes no son del todo lindos desde el punto de vista de lo masivo, pero son efectivos a la hora de presentarse en un congreso. O sea, no es el ejemplo puntual, pero básicamente como para llevarlo a lo que ustedes conocen. ¿Cómo se pueden unificar criterios? ¿Sí? Primero, en el uso de la tipografía. Lo conveniente es un mismo tamaño para texto, ¿sí? Y otro diferente para títulos. ¿Sí? En lo posible, la misma familia tipográfica. Por ejemplo, en esta presentación que ustedes están leyendo, la familia tipográfica es Arial. Arial negrita, Arial cursiva, mayúsculas, casi no se usan. Simplemente la cuestión del texto para que ustedes después lo puedan bajar al PowerPoint, al PDF y se puedan volver a leerlo, de la dinámica de la cursiva como... de la minúscula, no, perdón, de la cursiva, de la minúscula como esquema de lectura, ¿sí? La mejor manera es unificar ese criterio tipográfico. Y no meter ficha en, ay, me encantó la Comic Sans, la voy a poner acá. Ah, no, acá la lleno con esto. Y después acá le pongo, ay, pero mira la fuente que encontré en el Word. No. Tratemos de ser, desde el punto de vista de la tipografía, organizados, ¿sí? La elección cromática. Y preferentemente monocromático, o sea, un color y sus valores. O sea, quiero decir, de un color y su variación de blanco a negro en sus distintas escalas. O analogía o complementariedad. Cuestiones que no llenar una super paleta al estilo Pollock o pintar como el gordo Milo Lockett que te agarra y te pinta con todos los colores que andan dando vuelta por arriba de la mesa. No, la idea es pensar en mensajes que tengan una coherencia cromática de la misma manera que tienen coherencia gráfica. Piensen, por ejemplo, el mejor ejemplo de esta cuestión de las elecciones cromáticas sean cualquier aviso, cualquier página, cualquier libro que ustedes puedan llegar a encontrar. Salvo la tapa, la contratapa, en los interiores generalmente se maneja la misma tipografía, se maneja el mismo esquema de redacción y el mismo esquema de diagramación. ¿Por qué? Porque diagramar la información y el uso de blanco sí tiene que ver con el hilo de lo que uno da, es la continuidad visual. Me doy cuenta que estoy leyendo siempre lo mismo, ¿sí? Y que no paso de un lado al otro como si fuera un cómic que tengo, ¿sí? Por supuesto que hay recursos gráficos como el cómic que puede llamar la atención, pero no para hacer una lectura de una diapositiva de 30 páginas, ¿sí? Sería una locura desde el punto de vista de cómo uno hace la continuidad de lo que uno está presentando. A modo de ejemplo, ¿qué es la tipografía? Es la familia tipográfica. Usted acá, por ejemplo, en el ejemplo está Garamond a la izquierda y Verdana, Tahoma a la derecha y arriba, ¿sí? ¿Cómo se puede elegir una tipografía? ¿Sí? ¿Cuáles son las que se leen mejor? El espacio que va entre la parte de arriba de la O y la parte de abajo de la O se llama la altura media, X, ¿sí? Y después hay una alineación superior e inferior, que vendría a ser el puntito de la I, el acento, la parte de arriba de la F o la parte de abajo de la G y de la P. Bueno, cuanto más grande es la altura de esa X, de esa O, de ese espacio, ¿sí? De esa media, más legibles son las tipografías. En cambio, cuanto más achatado es y más desparramado es, más difícil es leer. Por lo tanto, la elección de tipografía, que generalmente nuestros software de computadora y, por ejemplo, los distintos programas de diseño online, como el Canva, por poner un ejemplo, nosotros tenemos una elección tipográfica que está basada en un principio de estas características y que se asegura. Pero que les quede claro, la tipografía se lee mejor en este nivel de altura. ¿Qué tipo de tipografía hay? Tenemos la Times New Roman, ¿sí? Como el ejemplo las romanas, que son esas que tienen esa patita que vendría a ser el serif. Las egipcias, que son parecidas a las interior, pero tienen la pata de tipo cuadrado. Fíjense en lo que vendrían a ser las letras T de cada una de las palabras tipografía. Las sans serif o sin serif, que son esas de palo seco, las limpias, como la que vimos recién de Tahoma, Verdana, Helvética, Arial.
¿sí? Letras que se leen fácil, si ustedes se ponen a mirar acá rápido, dependiendo de la distancia que estén de la pantalla, y las que generalmente se van a leer mejor son las egipcias y las sans serif, ¿sí? Después vienen las óptimas, que son una poquita más, las fantasía, ¿sí? De la Rosewood, que están acá, que esas letras, ¿sí? Y las caligráficas. Bueno, esto simplemente si quieren llamar la atención, úsenla, pero no es algo básico. Y no es algo moderno, actual, sino fíjense en cuáles son las tipografías que por defecto trae un teléfono celular o un sistema operativo. Son cuestiones que apuntan a lo que vendría a ser el trabajo en la interfaz, o sea, cómo yo voy a estar leyendo en pantalla y hacer un esfuerzo para ver si la Snell Roundhound es una F, es una G o lo que sea, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del uso, lo recomendable, para hacerlo simple, son las sans serif, ¿sí? Esto lo decía Francis Thibodeau en 1921. Ya pasaron 100 años y sigue teniendo razón el viejo. En función al color, distintas combinaciones, lo que le decía hace un ratito. Esto tendría que haber ilustrado anterior, pero bueno. El primer ejemplo del ciclo cromático sería cambio de valor. Elijo el violeta y un violeta tirando a blanco y un violeta más alto en valor, más tirando a oscuro, ¿sí? Y me manejo con esa tipografía. Entonces, por ejemplo, utilizo títulos con esos colores violeta, llamo la atención con algunas cosas, fondo blanco y tipografía negra, y ya estoy. O si quiero ser un poquito más, que me gusta llamar un poco más la atención, y puedo utilizar los colores que están próximos unos a otros. Por ejemplo, el verde, y con sus distintas variaciones hacia un verde más oscuro o hacia un verde más amarillo, ¿sí? O el complementario, que está del otro lado del círculo cromático. En este caso sería cuáles son los que a mí me aseguran, digamos, desde el punto de vista de la superposición, una mejor lectura. Este esquema de Johannes Itten, que también es de hace 100 años, habla de lo que son los contrastes, ¿sí? En lo que vendría a ser la diagonal, que va desde el extremo inferior izquierdo al extremo superior derecho, ahí tenemos lo que vendría a ser las peores situaciones de contraste, alrededor de eso, ¿sí? Y hacia los extremos, ¿cuáles serían las mejores combinaciones? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer notar algo, por ejemplo, para plantear, de sobrefondo violeta, no tengo mejor color que un amarillo, ¿sí? En cambio, si quiero llamar un poco la atención y ser una cuestión un poquito más llamativa, tener un poco más, puedo trabajar sobre un cian, ¿sí? Pero bajo ningún punto de vista puedo trabajar un cian sobre un verde, porque ahí definitivamente no se va a ver nada. En cuanto a las imágenes, ya vamos terminando. No se trata de llenar un vacío o generalmente una decoración. Y ahí tenemos el ejemplo, el damasco ese. No hay que tirar fruta. O sea, no hay que meter cualquier cosa simplemente porque tengo una diapositiva que me quedó sin texto, ¿no? No hay que llenar el vacío. El vacío puede ser parte de la composición, ese espacio en blanco. Por lo tanto, si no es necesaria, si no es imprescindible la imagen, y no la pongo, no la necesito. ¿Qué me aporta? ¿Sí? O un título extenso, ¿qué me aporta? Y si no me aporta nada, y lo hago más chico, lo cambio, lo modifico, ¿sí? Las imágenes. Cuidado con las imágenes. No todas las imágenes representan lo mismo para toda la gente, ¿sí? Es muy común que cada observador le asigne un significado relacionado a su propia experiencia y a sus conocimientos previos, ¿sí? Por lo tanto, una imagen que para mí puede ser, este es un golazo, es lo que yo elegí, esto es lo que yo necesito, puede no resolver la situación desde el punto de vista comunicacional. ¿Por qué? Y porque tal vez para la otra persona, en su lugar, en su comunidad, en su espacio, y representa otra cosa. Lo mismo que el color, ¿sí? O determinadas palabras, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido con la selección de las imágenes, ¿sí? Hay unos principios, hablando de psicología, que tienen que ver con esto, que son lo de la pregnancia, figura fondo, proximidad, semejanza, cierre, contraste, ¿sí? Siempre intentamos nosotros cerrar los significados en función de esta cuestión de la experiencia, ¿sí? Y de lo que vendrían a ser las distintas opciones que a nosotros nos brinda gráficamente el elemento elegido. Opinión y consejo, aunque no me gusta decir consejo, pero bueno, si tuviera que recomendarles qué es lo que pueden hacer, cuando utilicen la tipografía en presentaciones para el diseño de los trabajos, ¿sí? Tengan presente que siempre el tiempo es limitado, por lo tanto la gente se dedica poco tiempo a leer lo que yo le ofrezco, salvo que en una actividad diga, leamos lo que dice acá. Si simplemente yo estoy dando un material
poniendo un afiche en un lugar para que concurra una determinada convocatoria, dando una invitación de mano para que la gente lea y se sienta partícipe de la convocatoria que estoy haciendo, o un recordatorio, o lo que sea. Si yo abundo en un texto que sea demasiado, la gente no tiene tiempo para dedicarse a leer, con la mayoría de las veces, por lo tanto puede ser contraproducente, ¿sí? Entonces ahí iría, colocar poco texto, utilizar líneas cortas, emplear un tamaño tipográfico que no sea muy pequeño, ¿sí? Y elegir tipografía de tipos, por ejemplo, sans serif, que proponen una buena legibilidad. En cuanto a las imágenes, ¿sí? Las imágenes en este tipo de materiales que nosotros podemos llegar a desarrollar tienen que tener una finalidad didáctica, ¿sí? Y el mensaje debe ser claro. No pueden estar porque sí, porque quedan lindas o porque me pareció. Tiene que estar en función de una cuestión técnica, ¿sí? Cuando la imagen es solamente decorativa, si es una guarda que yo le pongo en los laterales porque me gusta cómo queda el rojo y verde, y si llama la atención, distrae la atención de lo que dice adentro, la guarda no me sirve para nada, ¿sí? ¿Qué hacer en cuanto al color? Bueno, tiene los mismos condicionantes que en cuanto a imágenes y en cuanto a tipografía. A veces es preferible trabajar en blanco y negro y una escala de grises que poner un pastoche de colores, de multicolor y confuso, ¿sí? Ese tipo de cuestiones tienen que ser claros en función de eso, ¿sí? Por último, en esta parte de la presentación, índices de legibilidad. Bueno, hay dos leyes en el ámbito del diseño que hablan de qué es lo que se lee mejor, ¿sí? Por un lado branch y por el lado starch. Acá en blanco los porcentajes de branch. Dice que aquellos imágenes, títulos, elementos que estén en el cuadrante superior izquierdo tienen un 45% de legibilidad por encima de lo que está en el inferior derecho, que tiene un 10%, ¿sí? Entonces la mayoría, fíjense que en estos porcentajes, en Starch, básicamente son porcentajes similares, pero digamos, desde el punto de vista inverso, dice que el mejor lugar para poner las cosas para que se vean por primera vez y llamen la atención es a la derecha y arriba. Sea como sea, estos dos señores coinciden que el mejor lugar para poner títulos e imágenes que llamen la atención para iniciar, digamos, la lectura, para iniciar el elemento, es del arriba, digamos, en cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Pero preferentemente arriba, nunca abajo, ¿sí? No poner primero el texto explicativo y abajo el título. Eso sería absolutamente incoherente, digamos. Desde el punto de vista del índice de legibilidad tenemos esta opción. Generalmente arriba. Si no, la mayoría de las cosas que ustedes pueden llegar a encontrar desde el punto de vista del diseño van a encontrar que esta cuestión de los títulos inequívocamente están arriba. Bueno, estos muchachos lo indexaron en esta cuestión de la legibilidad, ¿sí? Si tuviéramos que hablar, y acá cerramos esto, si tuviéramos que hablar sobre materiales en función de cuál sería lo más usual en lo que nosotros podemos llegar a manejar, o en este espacio de talleres, cuáles podrían llegar a ser los más usuales. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una convocatoria, el material más usual podría llegar a ser el afiche, ¿sí? El afiche tiene ciertas características propias del lenguaje gráfico, pero ¿por qué? Porque digamos, ocupa un determinado espacio, generalmente es vertical, generalmente tiene un formato que va a partir de los 30, 40 centímetros hacia arriba. Esas cuestiones me sirven para lugares de tránsito público, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿pongo un afiche y con eso me aseguro tener una convocatoria? No. Tampoco me aseguro que si además el afiche le hago una invitación de mano, pero la invitación de mano, que vendría a ser la versión chiquita, lo que ahora se llama flyer. Flyer es lo que antes nosotros le decíamos volante, es la traducción, no sé por qué volvimos al inglés, el neologismo pero el volante, esa cuestión que entra en la palma de la mano y yo puedo dar de mano en mano y le puedo ofrecer al otro para que, mira, te doy esto porque te vengo a invitar para el espacio que vamos a hacer en vamos a poner San Martín de Porres. En San Martín de Porres el día tanto y vamos a trabajar sobre estas cuestiones de cómo organizar el tema de los bolsones y ese tipo de cosas. Te invito porque vos estuviste conversando conmigo y resultó muy importante las cosas que me dijiste. Yo quisiera que participes, que si que tenés a alguien a cual considerás que podés invitar porque también piensa que podés aportar algo, tráelo. Esas cuestiones, desde el punto de vista de la cuestión interpersonal, van a ser indefectiblemente mucho más efectivas
que cualquier desarrollo gráfico que se nos antoje hacer, por más que contratemos al Andor para que nos haga las distintas opciones gráficas de diseño. ¿Por qué? La valoración en el espacio comunitario del cara a cara es superior a esta cuestión transferencista de ir a repartir folletos, ¿sí? No es una cuestión que a nosotros se nos ocurre inventarla. Es la acumulación de tiempo de la gente recibiendo material de tipo publicitario y que lo identifica con eso, como un papel de pérdida de tiempo. De la misma manera que cuando ustedes mandan un mensaje, tienen un muy buen diseño, lo armaron espectacular en el WhatsApp, lo mandan, ¿sí? Tengan en cuenta que hay gente que no descarga las imágenes, no descarga los audios, no descarga los videos. Solamente lee lo que se dice en pantalla. Entonces, yo puedo tener el súper mensaje, pero no me puedo confiar que me lo va a descargar. Entonces tengo que reforzarlo con un pie de mensaje, con un mensaje de texto que lo acompañe, con un comentario que pueda redondear la idea, diciendo, mirá, porque me fue muy importante lo que me dijiste, lo que estuvimos trabajando, nos resultó muy interesante, te queremos invitar a participar de esto, estaría muy bueno que veas lo que preparamos con esto. Entonces la persona lee ese pie de foto, ese pie de imagen de lo que puede ser en el hilo del chat, y ahí se ve motivado a abrirme el video. Y si mi video está súper re bien hecho, pues mi flyer de redes sociales está re bien hecho, mejor. Pero ¿por qué pasa eso? Fundamentalmente porque el lenguaje, digamos, del gráfico, no funciona porque sí, funciona porque lo hacen funcionar las personas. Entonces, si una persona es atenta, si una persona se dirige bien, si una persona se involucra o hace involucrar a la comunidad, seguramente va a tener mucho más éxito que si simplemente contratan mejor los diseñadores, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos que queremos hacer un folleto de preguntas y respuestas o los distintos interrogantes que podrían llegar a surgir en los distintos espacios que tengan que ver con esto de la reorganización del servicio de asistencia alimentaria en este tiempo, ¿sí? Al folleto lo puedo diseñar como lo podría diseñar cualquier diseñador, con una tapa, retiración de contratapa, pliegue interno, tríptico, campo central y llamar en coche. Ahora, si antes de armar ese proyecto, yo me tomo el trabajo de generar los distintos interrogantes, las distintas preguntas que yo podría contestar adentro del folleto a partir de lo que la gente piensa, siente, ¿sí? Por ejemplo, a partir de las preguntas que hizo, o que podrían surgir del intercambio con Mabel, o las hijas de Mabel, o en la casa del niño, o con la gente de Manos a la Obra, o con los distintos lugares. Si yo primero parto de lo que se dice y después genero el material, seguramente voy a tener muchísima más posibilidad, una eficacia, éxito en el desarrollo del material, que simplemente lo diseño como a mí me parece. O sea, el material, si hicimos todo el trabajo de indagar, de consultar, de hablar con la gente, de analizar cosas, no podemos pensar en diseñar el material porque a mí me parece que es lo que tengo que poner. Tengo que ponerlo en función de esta situación, como decíamos al principio, del contexto, cómo impacta, y la temática y cuáles son las cuestiones que puedo poner. Tampoco puedo poner el taller entero dentro de un folleto, pero el folleto puede ser parte de los mensajes finales que tienen que ver con la puesta en común de lo que saqué, ¿sí? O un material que en vez de folleto sea una pequeña diagramación o animación, digamos, con cualquier software que lo podemos hacer en el teléfono, de una animación de diapositivas con los espacios que se crearon y los puntos en común que se pudieron lograr con la gente, ¿sí? Todo esto surge a partir de movilizar a la gente en el sentido de meterlas adentro de este proceso de creación de mensajes, ¿sí? Y desde el punto de vista de la cuestión del manejo, del diálogo y de las cuestiones que tienen que ver con la comunicación, hay que pensar que si va a ser una cuestión basada en la oralidad, ¿sí? Siempre es preferible escribir antes la idea. Por eso la importancia del guión, ¿sí? Porque si yo las cuestiones las puedo escribir antes y ordenar antes, sé, ¿sí? Tengo la prueba de cómo se dice, cómo suena, porque lo puedo leer y escuchar, ¿sí? Bueno, lo que decíamos de usar las frases cortas, ¿sí? Usar palabras que de uso diario, no ir a cuestiones demasiadas abstractas o oídas por ahí, ¿sí? Cuando tomo algo textual de lo que dice el otro, desde el punto de vista de esto de lo que venía a hacer en gráfica, las comillas, ¿sí? Esta cuestión de la comilla podrías, digamos, si yo lo saco desde el punto de vista gráfico, uno puede jugar con el cambio del tono de voz o hacer un momento, hacer un espacio, ¿sí?
buscando tratar de decir, no es lo mismo que vengo diciendo, sino que estoy hablando o utilizando la voz de lo que se dijo antes, ¿sí? Y muchas veces va a ser necesario repetir, reforzar, tener cierta cuestión de redundancia para ir cerrando las distintas ideas, fundamentalmente en el plano de lo que a mí me interesa poder desarrollar, ¿sí? Y básicamente, todo esto es el ejercicio, digamos, o un análisis técnico del ejercicio de lo que hacemos en toda nuestra vida. Aunque no lo meditemos, no lo reflexionemos, nosotros tenemos un entrenamiento desde el punto de vista de cómo nos organizamos a la hora de hablar frente a determinadas situaciones. No hablamos de la misma manera cuando estamos haciendo un trabajo práctico con nuestros compañeros que cuando venimos a clase o cuando damos un examen. Por lo tanto, si yo tengo claro que tengo que adecuarme desde el punto de vista de las condiciones de comunicación y mis competencias comunicativas a la hora de establecer ese espacio educativo. De lo mismo tengo que pensarlo cuando lo hago en el ámbito, digamos, de un taller, de un espacio comunitario, de un encuentro. Porque básicamente, si yo hablo en uno de estos encuentros como dando examen, y puede ser que me tomen mal, pero no me tomen mal en el sentido de no valorar lo que yo digo porque estoy equivocado, sino porque estoy manejando mal los tiempos y la entonación. Uno tiene que ser parte de esa cuestión. Tampoco entrar en la jarana y decir cualquier cosa, ¿sí? Generalmente yo siempre, cuando hablamos o hay algunos temas que resultan sensibles, yo generalmente es como que les aviso a todo el mundo, bueno, como diciendo, miren que si yo me caliento, se me sale la cadena y digo cualquier cosa. O aviso, en estas condiciones les quiero comentar que se me escapan malas palabras. ¿Por qué? Primero por una cuestión de que hay muchas veces, si es cierto, se me va y no lo puedo manejar y puede ser que se me escape. Y otra porque uno se pone en condiciones sí, sí, yo también, a mí cada tanto se me escapa una puteada cuando pasa hasta la otra. Uno se pone empáticamente en la posición del otro. Este juego de decir, bueno, nosotros sí, porque la gente conversa y dialoga y tiene tiempos y se mueve, ¿sí? Tampoco esa cuestión del movimiento, de cuestiones de la competencia comunicativa, no es una cuestión de ir, plantarse y decir las cosas y salir lo más rápido posible, ¿sí? Si uno va y establece condiciones para diálogo, quédense a dialogar, aunque esa cuestión a mí me dé fobia social. Bueno, muchos de nosotros van a salir con fobia social después de estos meses de encierro, pero son otras cuestiones. Pero digamos, desde el punto de vista, cerrando el tema de las competencias, cuando nosotros ponemos el desarrollo de un espacio comunicativo, en cualquier espacio, y pensamos en los distintos dispositivos de comunicación que van a estar dentro de ese espacio, tienen que ser pertinentes, tienen que ser adecuados a la población, adecuados al público que va a participar, ¿sí? Tienen que ser legibles, ¿sí? Y tienen que ser básicamente atractivos y que induzcan la acción, como decíamos en el parámetro de eficacia. La gente tiene que interesarse y volcarse a hacer, ¿sí? Si resulta aburrido mientras lo estamos haciendo, indefectiblemente va a resultar aburrido cuando lo hagamos. Entonces, tratemos de ver la posibilidad de empatizar en el sentido del desarrollo del trabajo de acuerdo a las características de la población y de acuerdo a lo que nosotros tengamos para plantear, ¿sí? Y me pasé 3 minutos de lo que pensaba hablar. Listo, no digo más nada. Bueno, básicamente las últimas cosas que decía Diego para reforzar lo importante que es en estos espacios educativos y comunicacionales salir del sentido común, es decir, cómo lo haría en mi vida cotidiana. Uno tiene que planificar cómo va a seducir al otro, esto que decía Diego tan importante de empatizar, ¿sí? Y pensar qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero comunicarle al otro y qué quiero, para eso tengo que poner a pensar cómo es la mejor forma para eso. Bueno, nada, resaltar eso. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Nada. Bueno, entonces la idea, Diego, es que ahora ellos pueden armar una pieza comunicacional de convocatoria, ¿sí? Pensando, como dijo Diego,
convocatoria al taller que armaron, pensando, como dijo Diego, que va a haber, cosa que no va a suceder, pero que va a haber una invitación presencial donde se van a encontrar con la gente y dejar esa invitación fuera que puedan reforzar con otra pieza comunicacional, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué más? ¿Esa pieza solo? ¿O alguna No, otra? y la idea era poder cerrar este proceso, en el caso, siguiendo la línea hipotética de lo que vamos a hacer, lo que podríamos llegar a plantear como podría ser una gacetilla, un boletín informativo de cuáles son las actividades que se hicieron, a modo de poder contar cuál fue el trabajo que llevaron adelante, ¿sí? Pensándolo como una especie de espacio de evolución, de agradecimiento, ¿sí? Y teniendo la posibilidad de que eso, digamos, nosotros lo podamos llegar a hacer público, en el sentido de dar a conocer el trabajo que ustedes llevaron adelante en la materia, en este espacio de extensión, entre comillas, que podríamos llegar a pensar, y ver las posibilidades de que esto sea parte, digamos, de una publicación que le podemos pedir a la universidad que la haga, o podemos generar contactos con medios de comunicación como para decir qué es lo que se hizo, ¿sí? O cómo se trató la temática de esta problemática de la pandemia desde el espacio del trabajo que ustedes generaron con la gente en cada uno de los contactos que hicieron. Profe, perdón que pregunto porque creo que no me quedó claro del todo. Entonces hacemos dos piezas, una para la convocatoria al taller y otra, como lo que explicaste al último, a medio informativo de cómo fue. Claro. Nosotros ahora le vamos a pasar, a modo de consigna y de material de apoyo, lo que vendría a ser las condiciones de formato a las cuales ustedes deberían traducir lo que ya trabajaron. O sea, no es que tienen que inventar algo nuevo para algo que no. ¿Cómo sería una convocatoria a los distintos actores que estarían alrededor de las organizaciones con las que ustedes trabajaron, ¿sí? A modo de refuerzo del contacto personal, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál podría llegar a ser el título? ¿Cuál podría llegar a ser el esquema, el tamaño, la diagramación, las condiciones para ser enviado, ¿sí? Como desde el punto de vista de cómo sería el esquema de lectura, ¿qué se lee mejor? ¿Algo que se ponga así en el teléfono o que se ponga así? ¿Cómo la gente agarra el teléfono? Bueno, esas cuestiones que son de índole práctica van a ir en las recomendaciones metodológicas que nosotros tenemos para hacerle llegar a ustedes. Y una especie de, no sería un informe porque es algo que no estaría en condiciones, digamos, literarias de ser un informe, pero podría ser, sí, una especie de gacetilla, boletín informativo, en la cual ustedes podrían contar, ¿sí? Digamos, sería armar un textito corto, ¿sí? En lo que se explique, digamos, o se difunda cuáles son las condiciones del trabajo que ustedes desarrollaron, que ilustren las distintas etapas que pudieron hablar en las condiciones y cuáles serían las propuestas de trabajo que ustedes pudieron hacer con el taller, a modo de como si nosotros hubiéramos, vamos a suponer, hacemos el taller, volvemos, hacemos una memoria, un resumen, un informe de lo que hicimos y posteriormente publicamos cuál fue la tarea que se desarrolló. Ese sería el formato, básicamente. Serían dos piecitas, una que tiene más que ver con lo gráfico y una tiene más que ver con el texto, pero siempre asociadas a la temática de las entrevistas que ustedes hicieron, digamos, los actores que entrevistaron, las entrevistas que hicieron, el núcleo que seleccionaron y el espacio que planificaron. ¿Entendió? Sí, perfecto. Chiche. ¿El resto? Bien. Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces, siendo las 3:40, lo primero que les vamos a pedir que le den una vuelta de tuerca al taller y nosotros ahora vamos a abrir la semana para que suban el taller reformulado en lo posible el día de hoy para que aprovechen el aventón de lo del taller. Así la semana que viene trabajan en estas piezas comunicacionales y cercano al viernes, el jueves dijimos, Lauri, lo de la autoevaluación, dijimos el jueves, que se lo Sí, seguíamos. el jueves.
el jueves a la mañana o el miércoles a la noche. La idea sería subirles la herramienta el jueves por la mañana para que la puedan hacer en el transcurso del día y tenerla lista para el viernes. Bueno, ¿qué es lo que les vamos a subir? La autoevaluación, porque el viernes que viene es nuestra última clase. Entonces, la idea es que la autoevaluación conforma, es decir, la aprobación de la materia y la nota que ustedes tienen en la materia está compuesta por cada trabajo práctico que ustedes hicieron, y eso, porque habitualmente ponemos la participación en clase, cosa que en estas condiciones de virtualidad es tan difícil, que eso lo vamos a obviar. La idea es que vamos a ponerles una autoevaluación que también es parte de la nota de la materia y que nos interesa a nosotros mucho conocer, después del recorrido transitado, vuestras opiniones sobre la materia y vuestros aprendizajes. Así que hacer la autoevaluación lleva un tiempo de pensar, de reflexionar sobre eso, por eso ya se lo estamos adelantando, para que se hagan un tiempo antes del viernes para poder llenarla, por eso mejor pongámosla el miércoles a la noche, para que ustedes la puedan llenar el transcurso del jueves, nosotros la podamos dar el viernes a la mañana, y el sábado hacemos nuestra última clase de este año tan particular y virtual, que hemos hecho lo posible en este contexto, y bueno, y vamos a cerrar nuestro ciclo lectivo por este año. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Bueno, repaso entonces. Una vuelta de tuerca de los talleres, con los elementos que ya les fuimos diciendo. El guión para todo el mundo, guión para todos y todas. Revisar el tema del contexto y de las distintas estrategias didácticas y ver si efectivamente en el transcurso del taller se está produciendo, se está invitando a un conflicto cognitivo. Eso, digamos, en el transcurso de hoy, complementando el horario de clase de ser posible. Y en el transcurso de la semana suben las dos piezas comunicacionales, una sería la invitación, como para entregar presencial a los que ustedes se imaginaron como les destinatarias del taller, y la gacetilla, ¿sí?, que es un material gráfico, como síntesis de lo trabajado, lo que hicieron en la materia. Y después van a tener la autoevaluación. ¡Y terminamos! Así que bueno, eso. ¿Estamos bien? Pregunto, ¿a todos les queda claro cómo hacer un taller con el guión en función de lo que vimos del taller de las chicas? ¿O necesitarían que les subamos algún otro taller a modo de ejemplo para que lo tuvieran a la mano para repasar sus producciones? Que se lo subamos a esta semana como ejemplo. Por ahí con lo que vimos de las chicas, ya por mi parte me orienté bastante más, porque creo que el tema de cómo armar la estructura y demás era lo que más me tenía perdido. Estaría bueno tener otro ejemplo para un futuro, más que no solamente para el TP, pero por ahí con la clase grabada y volver a pegarle otra vista, ya bastante más orientado estoy. Sí, igual, de todas maneras, el ejemplo... Ay, perdón, Clau, perdón. No, que decía que la verdad que le podemos pedir otro ejemplo. Sí, o sea, opino igual que Maxi, ahora quedó como claro, pero si tuvieran un ejemplo estaría bueno. ¿Ustedes pudieron ver los ejemplos de memos que les subimos también? Como para que los tengan ahí y los puedan descargar para tenerlos cerquita. ¿Vieron que les subimos en esta semana un par de ejemplos de cómo hacer memos? Sí, de memos hechos. Los estuvimos viendo, sí. Perfecto. Bueno, entonces les vamos a seleccionar algún taller de las producciones que ya tenemos, de años anteriores, como para que les sirva de guía, y creo que excepto a un grupo, reitero que a la mayoría le faltó incorporar
la cuestión del contexto, que no es menor, porque justamente nosotros seleccionamos a las experiencias que ustedes entrevistaron, considerando que son experiencias que están transcurriendo en un contexto de pandemia y que se tuvieron que adaptar en tiempo récord, y por lo tanto es importante que eso del contexto aparezca en el taller. Así que en cuanto a los contenidos que van a trabajar, estaría bueno porque la gran mayoría no lo incorporó. Así que también estaría bueno que le den una vueltita, como decía Clau hoy, en ese sentido. Cualquier cosa nos pueden escribir al mail, nosotros en la semana estamos disponibles también, así que nos pueden consultar una consulta de medio término, que no hay inconvenientes. Estaremos para ayudarlos, acompañarlos a finalizar la confección del taller. Y nada más. Y se acabó. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos para dejarles trabajar. Ahora habilitamos la posibilidad de que lo puedan subir hoy otra vez, ¿sí? No sé si en la nueva semana mejor, ¿no? Sí, Sí, la mejor. nueva semana. Así no se confunden las carpetas. Claro. Suban la nueva producción en la nueva semana, ¿sí? Igual que la producción, las 2 piezas comunicacionales. Y la autoevaluación, Lauri, ¿la suben o la mandan por mail? Que la suban. Como No, sí. mejor que la suban, así ya tenemos todo ahí archivado. También les vamos a poner también un lugar para que suban la autoevaluación. Bueno. Bueno. Adiós, gente. Cualquier cosa me escriben. Que disfruten el tereré. Dale, nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego.